Buen día, vamos a continuar con el curso del taller de preparación para el examen profesional de AutoCAD. Mi nombre es Ludivina González y bueno, vamos a continuar con los temas de objetos para modificar o edición de objetos. Vamos a ver los comandos mover, copiar, rotar, escalar, crear y usar arreglos, cortar y extender objetos, extender o crear copias paralelas, generar espejos de objetos, usar los grips y generar esquinas o chavos con las líneas polilíneas o con entre líneas sencillas. Bien, pues empecemos con los comandos mover y copiar. Algo que es importante que detectemos cuando estamos utilizando elementos de dibujo es que revisemos en los grips para ver si tienen las opciones dentro de sus comandos o subcomandos, ya sea de mover o remover o copiar algunos elementos. Otra opción es que seleccionemos el objeto, demos botón derecho y nos aparecen las opciones básicas de edición: borrar, mover, copiar, escalar, rotar, cambiar el orden de la visualización de los objetos y generar grupos. Algunas opciones para seleccionar y bien prender o apagar las propiedades del elemento. Es importante revisar siempre que tengamos el cuadro de propiedades siempre activado para poder visualizar bien sus características y de ahí poder a lo mejor contestar el examen. Si nos llegan a preguntar por el área de un elemento en específico, bien lo podemos tomar, venir y revisar en sus propiedades, y algo que puede ser cómodo es que entremos a la calculadora que se encuentra aquí, seleccionemos con control C y bueno, copiamos con control V dentro del examen la respuesta. Eso es algo mucho más seguro que intentar estar viendo cada uno de los números y estarlos tecleando, porque podemos cometer el error de cambiar la cantidad de decimales o que confundamos algún número. Bien, para copiar también tenemos tanto mover y copiar. Los elementos necesitan tener un punto base de desplazamiento. Entonces, ya sea que preseleccionemos el objeto y tecleemos la letra M, nos va a aparecer inmediatamente el comando mover. Y en la parte de la línea de comandos nos dice especifique su punto de desplazamiento. El punto de desplazamiento es el punto de donde yo voy a tomar el objeto para llevarlo a otro lugar. Supongamos que esta esquina quiero que venga a dar al punto final de esta línea. Mi punto correcto de desplazamiento sería buscar el punto final o la intersección de estas dos líneas, dar clic y luego me pregunta, especifica el segundo punto, o sea, hacia dónde te lo vas a llevar. Si yo lo quiero traer acá, le doy un clic y entonces vemos que se unen tanto la esquina del cuadrado como el punto final de la línea. Utilizando el OSNAP vamos a asegurarnos de que los elementos realmente hayan quedado intersectados. Otra opción en el caso de copiar, bueno, pues sería seleccionar el elemento, damos clic en el botón copy, seleccionamos el elemento, damos botón derecho del mouse, que es como el enter. Nos pide también un punto de desplazamiento, vamos a buscar el centro en este caso y bien me lo llevo a mi segundo punto hacia donde lo voy a llevar y busco
el punto final de o intersección de esta esquina del cuadrado. Como se queda activada la opción de copia múltiple, entonces yo puedo seguir copiando hasta cancelar el comando. Puedo copiar cuantas veces lo quiera, porque trae activada la opción de copia múltiple. Bien, otro de los comandos que es importante que revisemos su funcionamiento, pues es el comando de escalar y de rotar. Escalar, vamos a revisar cuánto mide este objeto. Este objeto mide, bueno, queda muy pequeña el factor de escala. Vamos a ver qué estilo trae activado. Se pone el anotativo y pues va en función. Ahí está. Muy bien, entonces nos dice que el rectángulo o el cuadrado mide 5 por 5. ¿Ok? Si yo quiero, vamos a utilizar aquí la opción Match Property, que viene siendo esta. Seleccionamos Match Property, seleccionamos la cota y seleccionamos la otra cota para que tome las propiedades. Yo creo que está más grande, ahí está. Las propiedades de la cota anterior. Bien, entonces este cuadrado mide 5 por 5. Si yo lo quiero escalar al doble, tenemos algo en común con el comando Move y con el comando Copy, que es nuestro punto base. Seleccionando el comando Scale, que se encuentra en el recuadro de Modify, seleccionamos el cuadrado, damos Enter y mi punto base lo voy a marcar de donde quiero que crezca. Esto quiere decir que si yo voy a escalar este objeto, mi escala 1 es su medida de 5 por 5. A partir de ese 1 es que yo voy a hacer crecer el cuadrado o lo voy a disminuir en su dimensión. Vamos a suponer que lo queremos escalar al doble. Entonces tomo mi punto base y me dice que si quiero sacar una copia o únicamente tomarlo como referencia. Voy a sacar una copia escalada. Y entonces marco la cantidad que quiero aumentarlo. En este caso me voy a ir al doble, le pongo un 2. Y entonces, si dimensionamos, vamos a cambiar de una vez el estilo. Ahí está. Si dimensionamos, no lo tomo. Ahí está. Ahora mide 10, lo mismo hacia arriba. Vamos a escalarlo a la mitad. Selecciono el comando, selecciono el rectángulo, doy Enter con botón derecho, tomo mi punto base, en este caso va a ser esta esquina, y del 1, que es su factor de escala de 5 por 5, lo quiero reducir a la mitad, entonces le voy a dar 0.5. Ahora, si se fijaron, como no seleccioné la opción de copy, lo que hizo fue que me escaló el original que yo había seleccionado. Entonces vemos que copiar funciona, que escalar funciona escalando el objeto original o generando una copia del objeto original que hemos intentado escalar. Entonces, bien, hasta aquí hemos visto la opción de escalar. Ahora vamos a ver la opción de rotar. Vamos a tomar, voy a sacar de este objeto, que es, nada más lo voy a unir. Es más, vamos a utilizar la opción Join. Selecciono el objeto, selecciono el otro objeto y se han unido. Ya es un solo elemento.
Y esta opción Join pues ya funciona aún y que no hayan sido polilíneas. La opción Join la encontramos acá en los comandos extras de edición, y siempre que sean líneas que tengan un punto de intersección va a funcionar. ¿Ok? Bien, entonces de esta línea voy a trazar otra línea hacia abajo a 5, y bueno, pues también este punto es el que voy a tomar de rotación. Entonces, para rotar un objeto, selecciono, ya sea que seleccionemos el comando rotar, selecciono el objeto que quiero rotar, en este caso son dos objetos, doy clic con botón derecho del mouse, que es el Enter. También me pide un punto base, a partir de donde quiero rotarlo. Mi punto base o el centro de esta rotación va a ser el punto final de esta línea. Y entonces me dice, ¿quiero sacar una copia o solamente quiero rotar el objeto original? Voy a solicitar sacar una copia, y entonces, bueno, puedo darle un ángulo. Este ángulo va a ser de 45, y lo que hizo es que nos rota el objeto a 45 grados. Y bueno, ¿cuántas copias puedo sacar? Bueno, las que yo quiera, y puedo irme con el mismo punto. En este caso no le dije copiar, únicamente seleccioné el objeto y solamente tomé la referencia. Bien, hasta aquí son los comandos de rotar y escalar. Bien, ahora continuamos con el comando array. Array en español es un arreglo, y podemos hacer arreglos rectangulares, arreglos a través de un pad utilizando los comandos measure y divide, y puede ser un arreglo polar que tomaríamos un centro, y en función de ese centro podemos generar una copia de elementos rotados. Ahorita en los comandos anteriores, en el objeto rotar, en el comando rotar, vimos que podemos rotar el elemento o bien sacar una copia con una rotación específica del mismo elemento. Entonces ahora podemos hacer algo múltiple. Vamos a suponer que quiero hacer esto como un block. Voy a generar un block de esto para que lo tengamos también como ejemplo. En este caso, pues el objeto está, vamos a seleccionar esto y le vamos a poner color by layer, está bien, y este va a ser color by block. Ok, y bien, estamos en el layer 0. Si recuerdan el video de los blocks, les mostraba lo importante que es que ustedes generen sus blogs tomando en cuenta las reglas básicas. El dibujo debe de estar en el layer 0, debemos considerar las propiedades de los elementos, principalmente el tipo de línea, espesor de línea y color, viendo las opciones by layer, by block o en alguna característica específica. En el caso del color, pues un color fijo, como un rojo, un verde. Y bueno, esas son las opciones básicas que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a generar un blog. Bien, entonces voy a generar el blog. Blog 1. Este va a ser mi punto de inserción del blog y selecciono todos los objetos. Ok. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque quiero mostrarles que podemos generar un array con un objeto hecho block o con elementos individuales. Vamos a generar este hacia acá. Bien, entonces vamos a generar primero que nada la opción de array polar. Seleccionamos el objeto, en este caso es el block. Mi punto base
va a ser este. Y bueno, vemos que aparece en el ribbon las opciones para generar nuestro arreglo. Tenemos que podemos generar con una cantidad específica, vamos a decir que quiero 10, con un ángulo específico, a lo mejor entre los objetos. Y bueno, también puedo generar de esto mismo, si así lo quisiera, pues no sé, algún tipo de arreglo más copiando como renglones de opciones, pero en opción circular. Entonces, esta opción es muy útil, en especial, por ejemplo, si estamos haciendo algún tipo de auditorio, generar las sillas o las butacas con esta opción puede ser muy útil. Ahora, el array también funciona cuando tenemos opciones en tercera dimensión, aunque en el examen les comentaba en un principio, todo lo que mencionan en el examen es únicamente 2 dimensiones y algo de isometrías. Muy bien, entonces, opción, ¿pueden ser asociados? Asociados quiere decir que van a pasar a ser todo un solo elemento. Puedo cambiar mi punto base si así lo quiero y moverlo. Puedo solicitar que rote en un sentido o en otro, si se fijan, y damos la apariencia como si fuera algo en tercera dimensión. O puedo solicitar que sea en un sentido o en otro. Y este es en un sentido vertical o en un sentido horizontal. ¿Ven? Y bueno, finalmente salirnos. Todas estas opciones son las opciones básicas para que funcione el comando array de manera polar. Y bueno, estas opciones son las mismas que vienen en la línea de comando. Es importante que aprendamos a identificarlas porque de pronto pueden venir algunas preguntas medias capciosas dentro del examen y bueno, que sepan ustedes identificar, por ejemplo, si se puede o no asociar los elementos de un arreglo polar. Pues sí, sí se pueden asociar. Entonces voy a generar le voy a decir ya cerrar. Como no lo dije asociado, si se fijan, son elementos individuales. Esta misma opción está en el array rectangular, pero en el rectangular sí lo voy a hacer asociado. Bien, entonces existe el arreglo rectangular que puedo hacerlo al mismo tiempo con línea horizontal y línea vertical. Esta es una opción, o la otra opción es que solamente hubiera seleccionado una de las líneas para hacer una retícula. Entonces, selecciono, por ejemplo, la horizontal, digo Enter y me vengo a las opciones. ¿Cuántas columnas quiero? Me dice que tengo 4. Son 4 columnas las que se estarían generando. En la cantidad de columnas incluye la primera línea que fue la que seleccionamos para generar esto. Entonces lo que hace es que nos genera 3 más. En cuanto a renglones, también le vamos a decir a lo mejor 4, pero si se fijan pues no se ve la distancia. Vamos a marcar una distancia de 10. Y a lo mejor no quiero columnas, y si no quiero columnas, ¿qué haríamos? Bueno, pues generamos una sola opción que es la línea original. ¿Sí? Y ahora, ¿quiero que sea asociada o no quiero que esté asociada? En este caso le voy a solicitar que sí esté asociado y mi punto base que estoy tomando en un momento dado, pues lo puedo marcar desde aquí.
Eso lo que haría es que cuando yo quiera aumentarlo, estos grips que tengo me van a partir de este punto. Bien, entonces ya con esto le digo cerrar. Y a diferencia de estos que hice polares, pero que los hice no asociados, esto es un solo elemento. Y puedo irlo creciendo cuantas veces yo quiera. Si lo hago en el otro sentido, pues ya pudiera hacer una retícula. En este caso ya no le digo que quiero renglones, voy a dejar más bien columnas. Y las columnas, pues le voy a decir también una distancia. Y solicito también si quiero o no quiero que estén asociadas y si quiero tener un punto base. Hay que tener mucho cuidado cuando dejamos asociados los elementos porque después tendríamos que optar por un comando extra de explotarlos o desasociarlos en un momento dado que así lo necesitemos. Entonces si le digo cerrar, pues ¿qué sucedería con esto? Lo puedo explotar y funciona, ¿se fijan? O puedo seleccionarlo y al seleccionarlo pues necesitaría venir a revisar las opciones, ya sea que quiero editar la fuente, porque esto también puede ser útil, que puedo editar el objeto que estoy generando como arreglo. Entonces, por ejemplo, para editar una matriz seleccionamos lo que sería el arreglo completo. Editamos la fuente, seleccionamos, de preferencia hay que tomar la primera línea, en este caso que fue esta, para editarla. Cuando yo la quiero cambiar o la quiero editar a otro color, me va a mandar el mensaje de que algunos objetos están candadeados. No importa, lo que hace es que el resto se candadea, pero la original, que es la que estoy editando, la puedo editar. Y en este caso cambiarla, no sé, a un color, ahí queda muy magenta. Y entonces le digo salvar cambios y bueno, se edita el objeto original. Entonces son de las opciones. Si le damos un reset, podemos en un momento dado cambiar o regresar a las opciones originales y bueno, la opción reemplazar con algún otro objeto también pueda funcionar. Bien, entonces por ejemplo si tengo este, vuelvo a seleccionarlo, le puedo decir que quiero reemplazar. Selecciona el objeto que será por el que sea reemplazado, selecciono este objeto. Le digo enter y entonces me solicita mi punto base o mi centroide, en este caso va a ser aquí. Y selecciono el objeto que voy a reemplazar y si se fijaron, bueno, cambió para esta línea por la línea que yo estaba seleccionando. Al darle enter y salir, bueno, pues lo que hizo fue que me reemplazó la primera línea por esta. Si yo quiero deshacer ese cambio, le doy reset y ya finalmente, pues estas fueron las opciones que nos permiten editar los arreglos en nuestros archivos de AutoCAD. Bien, entonces están ahora las otras opciones. Voy a con Explode, voy a cancelar esto y vamos a ver que nos solicita también que estudiemos las opciones de cortar y extender objetos. Bien, pues cortar, recuerden que las opciones Trim y Extend se encuentran dentro del mismo botón. Una es para cortar hasta un límite y la otra es para extender hasta un límite. Las preguntas comunes son, si selecciono el comando Trim, es ¿hasta dónde quiero cortar? Hasta aquí quiero cortar. Le doy Enter. ¿Qué quiero cortar? Quiero cortar esto. Podemos seleccionar cualquiera de las opciones
de selección. Por ejemplo, ¿hasta dónde quiero cortar? Vamos a suponer que selecciono todo, porque voy a querer cortar entre unas opciones y otras. Le doy Enter y puedo seleccionar a lo mejor la opción Crossing y selecciono todo esto y entonces se corta acá. O bien puedo seleccionar la opción Fence y entonces voy a lo mejor sacándole la vuelta a algunos objetos. Bueno, aquí como no tomé algunas opciones, ya no me las está respetando, pero si se fijaron, bueno, pudimos con un fence seleccionar algunas y fueron cortándose entre ellas. ¿Por qué no seleccionó las opciones que estaban en vertical? Pues porque con fence lo que hace es que solamente toma es como una cerca y no se está seleccionando todo en sí. Entonces, a diferencia del crossing, que con el crossing todo lo que yo toque queda seleccionado y puede ser editado. Bien, ahora para extender funciona igual, nada más que es hasta donde quiero extender, hasta aquí. Doy Enter y luego ¿qué quiero extender? Quiero extender esto. ¿Qué más quiero extender? Quiero extender esta y ya. Las opciones de selección funcionan igual. Bien, entonces también contamos con las opciones que nos solicitan revisar, pues son las opciones de utilizar la offset o espejos. Vamos a ver, si selecciono, vamos a eliminar todo esto y voy a generar con una polilínea, a lo mejor algo que yo quiero utilizar. Ahí está. Y le decimos cerrar. Entonces voy a utilizar también las opciones de sacar paralelas, porque funcionan también para los círculos, los arcos, los rectángulos. Entonces vamos a ver primero la opción Mirror. Mirror es un espejo. ¿Y cómo funciona? Selecciono el comando Mirror, selecciono el objeto que quiero espejear, doy Enter o con botón derecho y me pide una línea que me sirva como eje para poder sacar el duplicado. Entonces selecciono este punto y hacia donde yo me mueva estará generando el espejo. Vamos a suponer que lo quiero hacia abajo, le doy un clic hacia abajo y me dice que si quiero borrar el original. Si le digo que no, lo que hace es que me genera una copia del original. Bien. La otra, eso es lo más básico del mirror, es un comando que nos puede servir para utilizarlo. Si tenemos un proyecto que sea simétrico, pues bueno, nada más dibujamos lo de un lado y espejeamos el otro. Bien, la otra opción que también debemos revisar son el comando offset. El comando offset es este que se encuentra acá, o lo podemos teclear con la letra O, que también nos aparece offset. Y existen dos opciones básicas, con una distancia o con un punto. La otra también es tener, estas son opciones de borrar y de layer, es dependiendo si yo quiero cambiarlo de layer. Vamos a revisar que voy a generar un layer nuevo. Lo voy a nombrar ejemplo, y le voy a asignar un color. Y voy a generar otro layer, ejemplo 2, y le voy a asignar un color verde.
Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, esta línea la voy a cambiar de layer y le voy a poner en el ejemplo 1. Sin embargo, yo voy a estar activa en el ejemplo 2. Bien, entonces, si yo tomo el comando offset, puedo dar la opción primero que nada de seleccionar a qué layer me lo quiero llevar. Entonces selecciono la opción layer y me dice al que es la fuente o al que estamos activos. Le voy a decir al que estamos activos. Ahora sí le voy a dar una distancia, entonces le doy la distancia de 10. Selecciono el objeto, bueno, quedó muy pequeña la de 10, pero le doy botón hacia donde la quiero y si se fijan sacó la copia, pero ya perteneciendo al layer que estábamos activos. Estas son de las opciones que tenemos para poder sacar un offset y la otra opción también es a través de distancia. O sea, yo le digo hasta aquí y hasta aquí quiero sacar un offset. Si se fijan, yo puedo mover mi cursor hacia arriba y hacia abajo. Vamos a apagar el orto para que no nos genere confusión. Pero no importa donde yo mueva mi cursor, mi línea, vamos a ponerla en un color. Vamos a tomar esta que es la roja para que se vea mejor. Selecciono la opción Throw y entonces, como traigo activada la opción de que siempre me cambie a layer, me la está copiando como verde. Si le digo layer y le digo según la fuente y bueno, selecciono este punto y no importa, yo voy generando hacia donde quiero sin una distancia en específica, solamente donde yo doy clic. Entonces, son de las opciones que podemos utilizar con la opción Offset. Luego entonces, nos están solicitando las opciones para editar a través de los grips. Bueno, pues en un video anterior les comenté, es importante pasen sus cursor y revisen los comandos que aparecen aquí. Según el elemento que estemos tomando, nos van a dar las diferentes opciones, entonces es algo que ustedes pueden venir a revisar. Por ejemplo, en este caso, convertirlo a arco y modificamos nuestro comando. Podemos a lo mejor estirar este vértice y después convertirlo en arco. Entonces, son las opciones de los grips. Estos varían según cada elemento. Revisen el de todos los elementos de dibujo que tenemos y también revisen las opciones que aparecen con botón derecho en los comandos de selección con los menús cortos. Entonces, estas son las opciones de grip que tenemos para esto y finalmente la opción Fillet and Chamfer que podemos utilizar con un rectángulo. Vamos a trazar, estas van a ser líneas independientes, dejen cambio. Aquí estamos. Este es un polígono cerrado, estas son líneas independientes. Están las opciones Fillet, que Fillet y Chamfer funcionan igual, y las opciones Blend y Curves. De las opciones Fillet, con radio, podemos seleccionar el radio, decir, no sé, de 10, y entonces selecciono las líneas con que yo vaya dando Enter. De preferencia, o sea, si yo quiero redondear para cerrar aquí, no voy a hacer esto, porque si yo hago esto, miren lo que sucede.
Si quiero que quede hacia adentro, bueno, pues tengo que tomar las líneas mirando que esto es lo que quiero que cierre. En el caso de polígonos también funciona, pero ahora lo voy a hacer con el chamfer para que sea recto en lugar de que sea un radio. Y tengo que marcar las distancias primero que nada. Entonces marco la distancia que quiero que sea de 10 y de 10 en ambos sentidos. Y entonces, y si se fijan, no pierdo el que esto siga siendo un solo elemento, a diferencia de este que son elementos independientes. Estas son las opciones para utilizar tanto el chamfer como el fillet. Bien, y si tengo una polilínea, vamos a hacer varias opciones. Ahí está. Y cuando editamos una polilínea, podemos con botón derecho ver las opciones de la polilínea. Le podemos decir Edit Polyline y los mismos comandos son los que aparecen en la línea de comandos. Bien, puedo generar un spline que lo que hace es generar curvas entre sus vértices. Puedo generar un fit que lo que hace también es generar curvas, pero la diferencia entre el spline y el fit es que el fit lo hace por arriba del vértice y el spline lo hace por dentro del vértice. O la opción de eliminar cualquiera de las dos que tenemos. Y entonces, bueno, perdón, le dije cerrar y me la cerró. Bien, y bueno, pues por ejemplo con las curvas podemos ver la opción Blend. Entonces lo que podemos hacer es que seleccionamos esta primera línea o polilínea y seleccionamos otra y lo que hace es que las une con un arco. Eso es lo que se hace con las opciones de Blend entre polilíneas que tienen un spline. Pues bien, estas fueron las opciones a estudiar de las opciones de edición de los objetos. Todos estos comandos los vimos en el comando Modify. Les recomiendo que, bueno, pues sigan estudiándolos. Estos que yo les mostré acá son los que recomienda la guía de Autodesk, que son los básicos. Sin embargo, bueno, pues tenemos más objetos. Tenemos la opción de alinear, tenemos la opción de cortar o quebrar líneas con un punto. La opción Join, que ya se los había mostrado. Tenemos, bueno, estas son las mismas opciones de edición de polilíneas. Las opciones de largos de línea, que también ya se las mostré en un video anterior. Cambiar objetos de espacio, por ejemplo, objetos que yo tenga en el espacio Model, me los puedo llevar a Layout. Y objetos que tenga en el Layout, me los puedo llevar al espacio. Me los puedo llevar al espacio Modelo. Entonces, por ejemplo, esto. Y si se fijaron, me lo llevó al espacio modelo y es este círculo. Vamos. Bien, pues bueno, hasta aquí dejamos estos objetivos del taller. Les recomiendo que los practiquen, los estudien, apréndanse los nombres de todos los comandos, revisen bien dónde están ubicados, porque son parte de las cosas que les van a solicitar en el examen. Gracias, nos vemos en el siguiente, que serían usar técnicas adicionales de dibujo.